Antes de que escuches el programa completo de Al Filo de la Noche, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Si das clic en la campanita y seleccionas todas, estarás disfrutando de los programas de Al Filo de la Noche. Muchas gracias. Arturo López Jiménez, testimonio de la caída del puente Calapa en 1994. Entrevista especial. Soy Arturo López Jiménez. Yo ubicaba porque fui a su misa del chico de un lugar de ahí de la región que se llamaba Pedro Lima, era ayudante de topógrafo. A ellos les tocó estar al frente precisamente ese día, 22 de agosto. Habíamos salido a comer. Adelante hay un puente que se llama Carrizalillo. Se estaba haciendo un trabajo. Yo ya tenía 3 años trabajando para la empresa. Yo venía de trabajar de Tepic, Nayarit, de un lugar que se llama Aguamilpa, Nayarit. Estaba haciéndose una presa hidroeléctrica. Aparte de eso, en esos años, yo ya tenía bachillerato. Entonces, yo era el que sabía leer, había una computadora que manejaba, era una muy básica de las IBM, no sé si se recuerda, allá en este lugar. Y pues ahí era donde se hacía, era como la oficina de ingeniería, y había unas bodegas donde se encontraba el material delicado o especial, el que se utilizaba para ir soldando, cosas así. Entonces yo llevaba toda esta información en bitácoras. Entonces yo tenía no tanto la capacidad, sino por la confianza, y entonces había veces que yo tenía que estarme más horas o quedarme a veces de noche, porque el ingeniero o las personas encargadas de repente nos decían, no, es que hoy necesitamos este material, y entonces yo me encargaba. Era muy dinámico mi trabajo. Las personas que trabajaban la mayoría de los soldadores, yo no los llegué a conocer, yo no los conocía porque no me había tocado esa área. Ellos no venían de la parte donde yo venía, de Tepic, solamente venían como 3, 4 personas. Uh-huh. Entonces, que era con las que más o menos conocíamos de los trabajadores de base. Entonces, estos chavos que venían a hacer el trabajo de soldadura venían de la mayoría de Tampico, Tamaulipas. O sea, eran especialistas. O sea, la convocatoria para ese tipo de trabajo era para puros especialistas, porque es una soldadura pues especial. El material venía de Alemania, toda la estructura. Entonces esas secciones eran las que tenían que soldar. Se soldaban en la parte afuera, y luego con los gatos hidráulicos se iban jalando para meterlos, para irlos descansando en los pilares. Pilotes les llaman. Ahí se iban descansando poco a poco, pero como se iban soldando. Entonces ya estábamos soldando más arriba de 100 metros, y cuando se empezaron a punto de llegar al tercer pilar, que fue de donde se accidentó, antes de llegar al centro, que al centro tiene una altura de 110 metros, porque ahí descansa, los pilares están en el río Calapa. Ahí es un puente, en abajo hay un río, hay un riachuelo que en tiempos de lluvia se pone grande. Sabíamos de ese espacio, es de que es un lugar pues bastante, virgen en esos años. A mí me tocó también estar rescatando parte de las plantas de la reserva de la biosfera. Pues sí sé los nombres, ¿no? De las personas que estaban ahí, porque las conocíamos. Teníamos una bitácora, era regular nuestro saludo diario, todo eso, y pues nunca nos imaginamos. Días antes ya nos decían que se venía el pico, o lo que va al frente, lo que tenía que conectar al otro lado, es como una rampa. Entonces ese es el pico. Entonces eso se veía abajo, decían los ingenieros, ¿no? Entonces es cuando mandan a traer a los topógrafos para medir toda esa parte y qué tenían que hacer. Pero hubo un hecho que anteriormente a eso, un ingeniero mandó a subir la varilla
que estaba tendida, hay varillas, hay un tejido de varillas como un emparrillado, que las varillas son de 1,5 pulgadas, son especiales para ese puente, así fueron mandadas a hacer especialmente para ese puente, a Altos Hornos de México. Toda esa estructura tiene un acero impresionante, o sea, todo es acero, pero en esos tiempos, como se iba el ingeniero, todos ganaban se les llama ahí por destajo o por avance. Le dio unos gatos hidráulicos gigantescos, no les puedo decir ahorita la magnitud, pero eran grandísimos. Imagínense, para jalar estas estructuras y las toneladas y todo lo que se iba armando arriba, las soldaduras y todo eso de fierros, una gran cantidad de fierros, porque arriba se iban soldando. No le puedo decir qué peso, ¿no? Ahorita no solamente me recuerdo la magnitud. Cuando entramos de comer, pues eran las 3 de la tarde. Yo todavía seguía armando material, buscando elementos y materiales que hacían falta para trasladar al otro puente. Cuando me dice uno de los encargados sobre estantes, había cabos sobre estantes, soldadores, baileros, ayudantes generales, y nosotros desconocíamos completamente qué materiales o equipos eran. Nos decían que eran con trabajo láser, y que no se podía tocar, no se podía hacer nada, entonces definitivamente no podíamos estar laborando ahí. Pero más atrás, pues había gente que seguía trabajando, ¿no? Ya cuando empezaron a encender las máquinas, a soldar, algunos, ahí se tenían que amarrar porque ya estaban al aire. Sí. Yo me paraba al frente y el viento movía la estructura tantito pues es un cañón grandísimo ahí, ¿no? Entonces pero por las rampas y todo eso había un gran espacio como de 1 metro para poder caminar hasta el frente sin ningún problema, al menos que tuviera uno mucho valor, y eso lo hacíamos regularmente para tomarnos fotografías. Voy al frente, regreso y estoy platicando con esa persona, pero estamos todos encima del puente, porque el trabajo es encima del puente, era encima del puente. Además, cuando avisaban ahí, vamos a correr el puente, ¿no? Vamos a correr el puente. Entonces los gatos hidráulicos empezaban a funcionar porque eran con bombas y con aceite. Entonces era un trabajo así como mecánico, con motores, pues, para jalar este tonelaje. Entonces de repente nada más se escucha cómo truena esto, y sentimos que se empieza a correr el puente a una velocidad así de un jalón, pues. Muchos se caen ahí sentados, y nosotros pues estamos en un lugar donde ya están puestos montenes y todo eso, y alcanzamos a brincar. Yo me traigo a sobreestante casi de frente, ¿no? Me voy, pero el puente ya se había fracturado, ya iba hacia abajo, entonces hizo esto como una rampa que fue hacia arriba. Nosotros estábamos a una altura de más o menos 3 metros. Cuando se truena y hace esta rampa, pues prácticamente bota todo, ¿no? Bota varillas, bota todo. En esa fractura, cuando se truena hacia el puente y se van, pues imagínense, cae a cerca de 100, no sé si cerca de 100 metros, no es tanto, pero sí llega a caer al vacío, ¿no? Entonces nosotros brincamos toda la gente que puede brinca, y no se quedan atorados ahí, y entonces caemos así a las orillas de lo que es ahora la carretera, y nada más vemos cómo se sigue yendo, no para de irse, ¿no? Y es un ruido terrible que lo comparan como si fuera un descarrilamiento de trenes. Nos dijo una persona que era un ayudante general, pues una persona alcohólica, sí, tomaba mucho, pero dice que él vivió se descarriló el tren en Tehuacán. Él interpretaba que era el sonido similar cuando se descarriló el tren en Tehuacán. El ruido que se escuchó en la caída del tren, nos dijo, le decíamos Patita. Le digo, no quiero decir nombres porque pues algunas personas se vayan a ofender o se vayan a molestar. Nos dice, cuando ya pasó todo, no, dice, se escuchó igual que cuando se descarriló el tren en Tehuacán, ¿no? Uh-huh. Imagínese todo, retorcerse fierros, caer, pero era un sonido que ¿sabe cuándo me sucede a mí algo extraño? Y no lo había yo, hasta muchos años después me di cuenta, cuando suenan las corcholatas en el piso. Siento esa sensación de que estoy escuchando ese sonido, pues
se nos quedó así como impregnado, como grabado el sonido, y ahorita que se lo estoy contando, hasta siento cómo se me eriza la piel, ¿no? De que en ese momento cuando se está yendo, sí vemos cómo se van las máquinas de soldar, sí vemos cómo se van las personas, sí vemos cómo están cayendo las varillas como si estuvieran aventando palillos, porque nosotros caímos antes de la barranca, pues, o sea, antes de irnos al voladero, nosotros nos aventamos. Llevó un momento el puente, pues fue un rato de shock, no recuerdo en qué cuánto tiempo. Además, cuando me di cuenta, la gente corría, ¿no? Todos corrían. Había una persona que se había fracturado el pie, era un ingeniero, le había prendido la camioneta y se estaba dando a la fuga. Pues yo lo único que empezamos a hacer, como teníamos cascos de seguridad y guantes, nos empezamos a asomar, pero pues a caminar de otro lado. Allí hay un camino de desviación para ir para donde se iban a los campamentos donde se dormían las personas, ¿no? Nos caminó ya para ver la magnitud del accidente, y pues ya vemos a gente atorada, a la gente muerta, a la gente despedazada, ¿no? O sea, en esos momentos tenía una cámara, y que esa persona vendió fotografías de las personas fallecidas, y que para nosotros se nos hizo una falta de respeto, pero nunca nos dimos cuenta en qué momento estuvo tomando las fotografías, ¿no? Nos veíamos como una ambulancia que tenía la empresa, pues llegó, pero pues no podíamos, creo que nunca habían tenido un evento de este tamaño. Pues era una sola ambulancia y era muchísima gente herida, ¿no? Mucha gente fallecida. Sí. Entonces, alcanzaron a levantar a uno, pero pues ese se falleció en el camino, es lo que supimos posteriormente, ¿no? Pero y todo eso fue bastante, pues eran bastante desgarradores, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo en esos momentos, pues fue un evento bastante traumático, muy traumático. Pues se cerró completamente el área, los de la empresa pusieron sus carros, hicieron como un bloqueo para que no entraran los medios de comunicación y ese tipo de cosas, no se corriera. Pues para infortunio de ellos, la gente de la región empezó pues a correr, se espantó, ¿no? Muchos se fueron para sus casas y empezaron a avisar. Lo que ya vimos que habían llegado después, pues tuvieron que por la magnitud avisar para pedir ambulancias, ¿no? Y ya empezaron a llegar medios de comunicación y cosas así en la tarde, noche. Nosotros empezamos a sacar a las personas ahí fallecidas y se tenían que trasladar al anfiteatro, y esos los tuvieron ahí en el Panteón Municipal en Tehuacán para el reconocimiento y hacerles la autopsia y todo ese tipo de cosas. Entonces empezaron a llegar las ambulancias tuvieron que pedir auxilio a la región, pero pues con ellas venían medios de comunicación que había sucedido. Y esto pasó hasta el otro día en 24 horas, ¿no? Que llegó un helicóptero de Televisa y estaba filmando desde el aire. Y llegó mucha gente por el morbo a tomar fotografías y todo eso. Sí. Cuento con unas fotografías donde hay personas accidentadas, pero por respeto esas nunca las voy a mostrar. Es más, muy pocas veces las he visto, ¿no? Porque sería alentar el morbo y sería una falta de respeto para las personas. El shock yo lo tenía hasta el siguiente día, ¿no? Pues prácticamente yo no sabía cuál era la magnitud de esto. Me querían entrevistar, me preguntaban a mí, no le miento, pero creo que no podía yo ni hablar. Yo me espanté muchísimo. Incluso tiempo después yo tenía muchas pesadillas, que yo no dormía, no estaba yo bien, empecé a adelgazar mucho. Y fue que en esos años mis papás decidieron que me saliera yo de trabajar, y empezaron a hacer un esfuerzo para mandarme a la escuela. Ahora soy maestro, y entonces, pero eso como que yo valoré esa parte. Pues andaba yo trabajando como caminero en empresas estas grandes, pero estaba yo muy joven, ¿no? Y entonces había todavía mucho futuro, y eso fue lo que me habían comentado mis papás. Hablaron mucho conmigo, porque yo incluso decía que no quería yo dejar de trabajar, pues porque
en esos momentos cuando sucede el accidente, al segundo, tercer día, sí es porque el fin de semana, la mayoría de personas que venían de soldadores y todo es un equipo grande, dio de baja y les dieron una liquidación por el evento. Y se fueron para que no crearan conflictos o generaran conflictos a la empresa. No le convenía decir o hacer saber, difundir que en el área había accidentes. Un mes antes se había accidentado un carro ganadero, uno de plataforma grande, en el cual se trasladaban y las personas para trabajo, y ahí, pero ya era por ahí en esa área de la Mixteca, en la parte de Puerto Mixteco, Tepelmeme, eran esas áreas en donde ya pertenecen a Oaxaca, pero ya son la parte de la Mixteca. Decían que se había derrumbado o se había ido un ganadero y habían fallecido 6 personas. Con esto de la caída del puente, pues empiezan a preguntar los medios de comunicación que es cómo era posible que esa empresa estaban pasando, no pasaban información de accidentados y todo eso, y si habían pagado liquidaciones, si habían pagado todo eso. O sea, la empresa se vio sumida en un escándalo pues bastante grande, se abrieron muchísimas cosas, pero lo que le puedo decir que sabíamos de que esas empresas pues eran de familias de Salinas de Gortari, era lo que se escuchaba, ¿no?, al interior de la empresa en esos años. O sea, era una empresa que pues era las que venían haciendo presas, venían haciendo supercarreteras, autopistas, todo eso. ICA estaba en las grandes construcciones que tenía a su cargo, ¿no? Incluso había ICA Internacional, a la cual nos invitaron a participar, a trabajar fuera del país, pero pues ya por estos eventos yo ya no fui, ¿no? Ya no fui, y entonces eso era lo que sucedía, pues a grandes rasgos en esos años. Fíjese que escuchábamos que lo que a mí me tocó ver, o digo escuchar, no vi nada así que decían, pero sí me tocó escuchar que de repente se escuchaban ruidos extraños, un día antes de que cayera el puente se escucharon que lloraban niños, bebés abajo del puente, y anteriormente pues se escuchaba que se reían, que como que movían cosas, todo ese tipo de cosas, pero yo no lo relacionaba con cosas sobrenaturales. La gente de la región, había una persona grande, mayor, que le llamábamos Calimán, y como hablaban en náhuatl, le terminamos poniendo Tlacaltoro, que él así como que se autonombraba, ¿no? Como que una persona fuerte, nos decía. Esa persona era de los que se quedaban a cuidar la maquinaria, no hacía otra cosa. O personas de seguridad, como la empresa tiene personas de seguridad, usaba a estas personas más que nada era un acuerdo con la región para dar trabajo, porque varias veces los pobladores se enojaban y cerraban ahí las entradas para que no entráramos a trabajar. Ahí me tocó conocer a esta persona, le digo, no digo los nombres, era el que nos empezó a contar las leyendas y las historias de Tepetrojas y del área donde estábamos, pues está Tepetrojas mero enfrente, ¿no? Muchas personas, a nosotros nos tocaba trabajar una semana de día y una semana de noche, así es la dinámica de la empresa. Ya les comento que por las cuestiones de mi trabajo, yo a veces me quedaba horas extras o días completos, ¿no? Entonces, había veces que tenía yo que regresar domingo, cosillas así, ¿no? O también teníamos esa facultad por decir, cuando nos trasladábamos a Tamaulipas a traer material, a México, a cosas así que solicitaba la empresa. Entonces, nos contaban eventos sobrenaturales. Había personas que de los de fuera, de los que no eran de la región, pues que tenía uno que ir al baño en la madrugada, ¿no? Pues imagínense, en medio de la montaña, de la nada, pues no los limpiaban y preferían ir a hacer así al aire libre por ahí, donde había un área que se había asignado así, y incluso se bajaba una pendiente y pusieron
una cuerda, un mecate, ¿no? Para poderse, por la seguridad en la madrugada, pues no había luz, que pues habían visto personas, ¿no? Habían visto cosas que les hacían cosas, pero lo que mucho veían era de que había personas que estaban cuidando borregos. Sí me tocó ver a personas por ahí que andaban, según cuidando, y ellos decían, es que ese es un espíritu, no es una persona, estamos muy lejos de las poblaciones como para que anden cuidando borregos aquí en esta área. Y así se veía, y luego nos contaban otras historias que ellos, donde decían que había una persona que llegaba y hablaba con uno y decía, esa persona falleció hace muchos años, es de mi pueblo, dice, pero su familia tiene muchísimo dinero. Dice que le habló y le dijo, ¿qué haces acá? No, pues estoy cuidando unos borregos, pero ahorita viene mi patrón, vete, le dijo, ¿no? Le dijo, y dice que por ahí se escondieron y vieron que llegó alguien que lo empezó a golpear, así a chicotear a mediodía. Así como leyendas, ¿no? Pero dicen que era el diablo, ¿no? Que empezó a oler feo, y cuando se llegó el supuesto patrón de la persona con la que hablaron y le dio sus chicotazos y se volvió a ir, que ese era el castigo que tenía ya de permanente por haber pedido dinero, que llegaban con camionetas así muy grandes, muy bonitas, con mucho dinero, y que iban a dejar ofrendas ante Petrojas, así pues iban a dejar huellas de mole, y eso se veía, o sea, sí era común que veíamos que pasaba gente caminando por ahí, pues nosotros lo asociamos con la gente de la región. En esa lo único que yo le puedo decir es de que una noche que hubo una tormenta donde no nos dejó trabajar para nada no nos dejó trabajar, que hubo una lluvia pero terrible, tremendísima, ¿no? Que incluso el río se llenó, pues tremendo, ¿no? Y entonces de ahí era de madrugada y empezamos a escuchar campanadas, así como si estuvieran llamando a misa. Estaba llamando las campanas, y de repente se escuchaban como que estaban rezando, como que había un rosario, pero así cerca, así como cuando está un difunto tendido. Eso es lo que yo le puedo. Y escuché esas campanadas en esa noche de tormenta, y esa misma persona, yo no recordaba qué fecha era, pero me dijo, es que es ahorita cuando se abre el encanto, nos decía, pueden entrar ciertas personas que pidieron permiso, y ya nos empezaba a contar ahí inmediatamente sobre la supercarretera. Desde ahí, no solamente sé que es en junio, fue en junio esa tormenta, sí. Y ahí no recuerdo la fecha. De ahí nos dispersamos la mayoría, ¿no? Yo me salí de trabajar completamente de estas empresas, y muchos amigos decidimos irnos, pues, y dejar el trabajo, y ya, ¿no? De ahí no sabemos quiénes hayan llegado, quiénes se quedaron, qué pasó con ellos, qué sucedió con sus vidas posteriormente, ¿no? Llega una invitación de cierta persona y me dice, oye, es que estuvimos en tal lado trabajando, ¿no? Y pues yo me siento muy contento también, ellos, de volvernos a ver, de volvernos a platicar, de volver a saber de nosotros, ¿no? Pues agradecerle infinitamente de haberme dado la oportunidad a usted, a la radio, a la Mejor FM, y a su página donde subió las fotografías, y de haberme dado la oportunidad, pues, de poder dar un testimonio, ¿no? Ahí está mi testimonio, ¿no? Y agradecerles a todos aquellos que lo escuchan a usted, a su radio escucha, pues que es muy interesante esta parte, ¿no? Conocer la historia, conocer los hechos, los eventos que sucedieron, y que pues dentro del ideario y del imaginario popular hay muchas cosas que se dicen a partir de estos eventos. Pues en este evento fue trágico, ¿no? Es trascendental y es de vital importancia conocerlos. Yo le agradezco infinitamente y le mando saludos a usted y a todas las personas que le escuchan en la radio. Muchísimas gracias a ustedes. Arturo López Jiménez, testimonio de la caída del puente Calapa en 1994. Al filo de la noche, tercera temporada, derechos reservados.